Dios te bendiga. Que la paz de Jesús repose en lo más profundo de tu corazón. Mi querido hermano y mi querida hermana, quien te habla es tu hermano Ezequiel Fournier. Soy de Buenos Aires, Argentina. Actualmente me encuentro en la ciudad de Neiva, Colombia. Dios me ha permitido estar en esta hermosa ciudad juntamente con mi esposa y con mi hijo. En esta oportunidad quiero compartir algo muy importante, algo realmente que sé que va a ser de bendición para tu vida y que realmente esto nunca termina de aprender. La palabra de Dios nunca uno se termina de aprender. Siempre el Espíritu Santo de Dios nos revela muchas cosas. Pero antes de iniciar esta enseñanza, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos. Padre, en el nombre de Jesús encomiendo mis manos, mi boca, mi mente, mi corazón a ti, en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos, prepara los corazones. Desata, Dios mío, nuestro entendimiento para entender tu palabra. No permita que hable de más, tampoco permita que hable de menos, sino lo que realmente está en tu corazón. Reconozco que no puedo hacer nada sin ti, Espíritu Santo de Dios. Unge mis labios, pasa carbones encendido por mis labios. Aleluya. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En esta ocasión vamos a compartir acerca del reino de Dios. Es una enseñanza muy profunda. Es un estudio también. Esta enseñanza tiene varios puntos. Sería una gran bendición que te tomes el tiempo de escuchar esta enseñanza. Te puedo asegurar que valdrá la pena tu tiempo escuchando esta palabra. Toma tu Biblia, toma un cuaderno y una lapicera para anotar y para tener en cuenta. No te quedes solamente con esta enseñanza, sino también estudia y lee y deja que el Espíritu Santo de Dios te revele. Vamos a empezar con la frase del Señor Jesús cuando Él inició su mensaje, que está en Mateo 4:17. Fueron las primeras palabras de Jesús. Dice en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hay algo importante en todo esto, antes de iniciar esta enseñanza, que fue Jesús el que trajo el reino acá en la tierra. Fue Jesús, trajo el reino a la tierra. Por eso dijo: el reino se ha acercado a vosotros. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar el reino de Dios. Tengamos en cuenta que fue Jesús que trajo el reino acá en la tierra. El reino de Dios, Él lo trajo acá a la tierra. Punto número 1. El reino es el gobierno de Dios invisible entre los hombres. Punto número 1. El reino es el gobierno de Dios invisible entre los hombres. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Son varios versículos que voy a estar compartiendo para que estemos hablando cada principio. Capítulo 17, versículo 20 al 21. Preguntándolos por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con apariencia, ni dirá: helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios, como dijimos, es el gobierno de Dios invisible entre los hombres. ¿Sí? Entre los hombres. Entonces, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras que está entre vosotros? Dando a entender que Él estaba ahí. ¿Sí? Que Jesús daba a entender que Él vino a traer el reino de Dios a la tierra. Ahora, el reino de Dios, hay poder. En el reino de Dios hay poder. Y el poder es la habilidad de ese gobierno para mostrar su reino. Y vamos a ver
el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8, es un texto conocido. Ya cuando Jesús estaba por ascender, Jesús le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Sí? Entonces en el reino de Dios está el poder. Y ese poder es para mostrar su reino acá en la tierra. También en el reino de Dios hay una gloria de Dios. Por eso la Biblia dice su poder y su gloria. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos que en el reino de Dios hay una atmósfera, y la atmósfera es la que está en los cielos. La gloria es la atmósfera que está en el cielo. Es la atmósfera del cielo, perdón, disculpe. Es la atmósfera del cielo. Eso está en Habacuc, capítulo 3, versículo 3. Vamos al libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, ¿vio? Y la tierra se llenó de su alabanza. La gloria es la atmósfera del cielo. Entonces, su gloria cubrió los cielos. Ahora, el reino de Dios, punto número 2. El reino de Dios tiene leyes. No son como las leyes terrenales, ¿sí? Sino que son leyes divinas. Salmos, vamos a Salmos, capítulo 89. Todo tiene un porqué, estos principios, todo tiene un motivo importante. Salmos capítulo 89, versículo 14. Mire lo que dice Salmo 89, 14. Ahora, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Vio? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. En el trono de Dios están la justicia y el juicio, pero para que haya justicia y haya juicio, tiene que haber leyes. En Hebreos, mire lo que dice Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Cuando Dios habla algo muy importante, capítulo 10, versículo 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿vio? Que en el reino de Dios hay ley. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? Entonces, la ley que está en el reino de Dios, ¿sí? Que Dios las escribe en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, es ilegal en el reino de Dios la pobreza, es ilegal la enfermedad, es ilegal la tristeza. Dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, por cuanto no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, porque en el reino de Dios no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay miseria. En el reino de Dios no hay desobediencia, no existe la mentira, no existe la murmuración, es ilegal. Entonces no podemos nosotros vivir como hijo de Dios una vida de miseria, de pobreza o de mentira, de desobediencia, cuando si nosotros somos hijos de ese reino, hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir las leyes del reino de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, las leyes del reino de Dios, tanto la riqueza como la salud, como la bendición espiritual, económica, tienen que afectar a nuestras vidas. Tienes que afectar. Ahora, solo los hijos de Dios, el punto número 3, tenemos ese derecho. Mira lo que dice Romanos 8:17. Romanos 8:17. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice así: y si hijos, también herederos,
y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos, si es que realmente tomamos nuestra cruz, cada uno tome su cruz y sígame. Solo los hijos de Dios, y para ser un hijo de Dios es necesario nacer de nuevo. No se olvide cuando Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 3, nacer de nuevo. Ahora vamos a hablar más adelante de eso. ¿Sí? El reino de Dios tiene ciudadanos. Miren lo que dice en Filipenses. Estamos en el punto número 3. El punto número 3, solo los hijos de Dios tienen derecho. Vamos a repetir. ¿Sí? Punto número 1, el reino de Dios es el gobierno de Dios invisible entre los hombres. Punto número 2, el reino de Dios tiene leyes. El punto número 3, solo los hijos de Dios tienen derecho. Ahora, dijimos que estamos en el punto número 3. Somos los ciudadanos de ese reino. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, nuestra patria celestial, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahora vamos al punto número 4. El reino de Dios es sobrenatural. Cuando hablamos de sobrenatural, ¿sí? Ahora, vamos al libro de Juan. Después hablamos lo que significa la palabra sobrenatural. Libro de Juan, capítulo 18, versículo 36. Libro de Juan, 18, 36. Espere un momento. Ya le confirmo. Anotemos el versículo. Pero cuando Jesús dijo, le estaba diciendo a los que lo habían apresado, más mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vendrían a rescatarme. Más mi reino no es de este mundo, no es de esta tierra. Aunque Jesús trajo el reino de Dios acá en la tierra, pero el reino de Dios está en los cielos. Pero Él lo trajo acá en la tierra. ¿Sí? Ahora, sigamos. Cuando decimos que es sobrenatural, no es natural. Y la palabra sobrenatural significa que está por encima y más allá. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios que está por encima, rompe las barreras naturales y las leyes terrenales. Por eso Jesucristo dijo, mi reino no es de esta tierra. Mi reino no se sujeta a las leyes terrenales, ¿sí?, ni a las leyes naturales, sino que las leyes terrenales y naturales se sujetan a mi reino. En otras palabras. Por eso decimos que el reino de Dios es sobrenatural. ¿Sí? Si puedo encontrarle el versículo, se lo encuentro. Esperen un momentico, como dicen acá en Colombia. No se lo encontré, ya sé, después se los debo. Ahora, cuando decimos que está por encima de las leyes terrenales o naturales, por ejemplo, si usted trabaja, cumple sus 8 horas de trabajo, ¿sí? Usted trabaja, cumple sus 8 horas de trabajo. Entonces la ley terrenal le dice a usted, señor, va a cobrar 1 millón de pesos mensuales porque cumplió con sus 8 horas de trabajo. Pero la ley sobrenatural, la ley del reino es otra cosa. La ley del reino dice que nosotros los hijos de Dios, cumpliendo su palabra, cumpliendo con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, dice que Dios multiplica al 100 por 1, al 30, 60 y al 100 por 1. Dios puede hacer un milagro sobrenatural sobre tu deuda. Dios puede hacer un milagro sobrenatural sobre tu economía. Dios puede hacer un milagro sobrenatural porque cumplimos con Dios. La ley terrenal te dice vas a cobrar 1 millón porque trabajaste y punto. Pero si nosotros cumplimos con la
palabra de Dios. Entonces Dios dice, voy a bendecir y no te va a escasear la harina, no te va a escasear el aceite, y realmente Dios va a hacer un milagro aun cuando vayas al cajero, y Dios puede triplicarlo, o la deuda puede desaparecer de tu banco, porque nosotros estamos sujetos a la ley sobrenatural. El reino de Dios es sobrenatural y rompe las leyes terrenales y naturales. No significa que nosotros tenemos que romper las leyes terrenales, es que Dios rompe esas barreras. En lo terrenal, lo natural, por ejemplo, el médico te dice, señor, usted es diabético, señor, usted tiene cáncer, señor, usted tiene esto. Y si nosotros automáticamente nos apropiamos de esa palabra, la enfermedad toma el dominio de nuestro cuerpo. No significa que nosotros no tenemos que tomar las precauciones, no significa que nosotros no podemos ir al médico, claro que sí, pero la ley sobrenatural, la ley del reino dice que Jesucristo llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces la ley sobrenatural va por encima de la enfermedad, por encima de la pobreza, por encima de la destrucción en el hogar. La ley sobrenatural dice va por encima y más allá todavía. Eso es la ley del reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Rompe las barreras naturales y leyes terrenales. Así funciona. Así funciona. Es el punto número 4. Ahora, punto número 5. El reino de Dios se manifiesta en poder. Se manifiesta en poder. Vamos a 1 Corintios 4:20. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No consiste en palabras, sino en poder. Y como leímos recién en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús le dijo a su discípulo, pero recibiréis poder, ¿cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, dijimos que el reino de Dios se manifiesta en poder. Y ese poder viene por el Espíritu Santo. Ahora, el reino de Dios se manifiesta ahora. Ahora. Nosotros tenemos que ver la manifestación del reino de Dios ahora en nuestra vida, no ayer, ahora. Ahora tenemos que vivir el reino de Dios ahora. Mira lo que dice Lucas 4:18. Lucas 4:18 es lo que Jesús leyó acerca de Isaías. Lucas capítulo 4 versículo 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Usted dirá, eso era para el Señor Jesús. Eso no es para nosotros. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14:12. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Ya estoy llegando, espéreme un poquito. Capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, que el que cree en mí, cuando dicen a mí esa palabra, la obra que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya, bendito sea tu nombre, Jesús. El reino de Dios se manifiesta ahora. Ahora, miren lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 9. Lucas capítulo 10, versículo 9. ¿Quién es la encargada de manifestar el reino de Dios acá en la tierra? Capítulo 10, versículo 9. Jesús mandó a sus discípulos a los 70 y le dijo: sanen a los enfermos en que haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es la iglesia la encargada.
La iglesia es la encargada de manifestar el reino de Dios acá en la tierra. Ahora dijimos que Jesús trajo el reino acá en la tierra. Nosotros al recibir a Jesús en nuestro corazón, ese reino entra en nosotros. Ese reino entra en nosotros. ¿Sí? Nosotros somos los portadores del reino de Dios acá en nuestro corazón, en nuestra vida. Y nosotros somos los encargados de manifestar el reino de Dios acá en la tierra. Ahora le quiero dejar algunas características especiales del reino de Dios. Ese es el punto número 7. En el reino de Dios hay alabanza y adoración continua. Alabanza y adoración continua. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz y una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener en nuestro hogar altar de alabanza y de adoración que exalte a Dios, que adore a Dios, que honre a Dios, que le dé la gloria a Él, que lo ponga por encima de todo nosotros, nosotros le demostremos con nuestra alabanza, con nuestra adoración, todo lo que le amamos, todo lo que le adoramos, porque nosotros somos hijos del reino, y los hijos del reino, los ciudadanos del reino, también tenemos que actuar como un ciudadano del reino, porque en el reino de Dios hay alabanza, hay adoración, y si en el reino de Dios hay alabanza, hay adoración, no solamente tenemos que esperar para que lleguemos al reino del cielo para alabarle y adorarle. Acá en la tierra, nosotros alabándole, adorándole, ya comenzamos a vivir parte del reino de Dios, y la manifestación del reino de Dios comienza a través de nuestra vida, y eso comienza a contagiar a nuestro alrededor. Mire cuando Isaías tuvo la visión en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Mire lo que pasó ahí. Capítulo 6, versículo 3. Habían serafines, versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Vio cómo le decían? Santo, Santo, Santo. Esa es la verdadera adoración, adorarlo, exaltarlo, decirle cuánto le amas, cuánto le honra, porque en el reino de los cielos se le honra, se le adora. Entonces, una de las características especiales del reino de Dios es la alabanza y la adoración. Otra característica: sí, en el reino hay fe. En el reino hay fe. Jesús enseñaba acerca del reino de Dios en una parábola en Mateo capítulo 13. Libro de Mateo capítulo 13. Búsquelo conmigo. Capítulo 13, versículo 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomó y sembró en su campo, la cual es la pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Acuérdese lo que Jesucristo dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, en Lucas 17, 5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Acuérdese de esta enseñanza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les va a obedecer. Un grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que empieza de a poco pero se hace grande. A medida que va entrando el reino de Dios en nuestra vida y vamos entendiendo, Dios nos va revelando la palabra, revelando Cristo, que Cristo es el centro, Cristo es el rey de este reino. A medida que va revelándose Cristo en nosotros, el reino de Dios se va estableciendo más en nosotros y va acrecentándose como un grano de mostaza. Por eso en el reino de Dios hay fe. No existe la duda en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay gozo y paz. Eso lo dice Romanos. Romanos capítulo 14.
Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No existe la tristeza, no existe la desesperación, no existe. Por eso nosotros como hijos de Dios no podemos vivir siempre una vida de amargura. Uno puede pasar tribulaciones, puede pasar angustia, pero esta breve tribulación, dice la Biblia, no esta constante tribulación, breve tribulación. ¿Sí? En el reino de Dios hay paz, hay gozo. Entonces, ¿qué significa para nosotros venga tu reino? En Mateo capítulo 6, versículo 10, venga a nosotros tu reino. Significa todo el modelo, diseño, propósitos del reino venga y se manifieste en mi vida. Y todo lo que acabamos de hablar, en el reino de Dios también abunda el amor de Dios, porque Dios es amor, dice su palabra. Es otro punto que no lo puse. Entonces, significa todo el diseño, todo el modelo, todo el propósito que hay en el reino venga y se manifieste en mí, en mi vida. Venga y se manifieste en mi vida. La fe, la alegría, la adoración. Por eso, hermano, cuando es importante la adoración, cuando nosotros nos metemos en esa adoración, los cielos se abren, algo se rompe en el ambiente espiritual, se van las cargas, pero la adoración que lo adora, que lo exalte a Él. Ahora hay un punto importante que me pareció no pasarlo por alto. Los que entran y no entran al reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, los nacidos de nuevo, aquellos que recibieron a Jesús en su corazón, lo aceptaron en su corazón. Aquellos que han nacido de nuevo, como dice la Biblia, el que nace de nuevo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que hay que nacer de nuevo, tenemos que morir a nuestra carne, ¿sí? En Juan capítulo 3, versículo 3, para entrar en el reino de los cielos. Pero también cuando Jesucristo dijo, arrepentíos, en Mateo 4, 17, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahora, otro requisito, no solamente nacer de nuevo, sino también un verdadero arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambio de vida, cambio de mentalidad. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar a la forma de pensar de Cristo. Nuestra forma de actuar ya no tiene que ser la misma, sino la forma de actuar de Cristo. Hablar como Él hablaba, pensar como Él pensaba, caminar como Él caminaba, actuar como Él actuaba, sentir lo que sentía, el corazón de Jesús, la humildad, la mansedumbre, la templanza y los dones del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, disculpen. Ahora, un requisito también que Jesús dijo en Mateo 18, 3. Vamos a leerlo porque está interesante. Mateo 18, 3. Mira lo que Jesús le dice a sus discípulos. Mateo 18:3. De cierto les digo que si no os volvéis y hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, como un niño, no ser malicioso, no guardar rencor, no acordarse de cosas en nuestro corazón que no ha lastimado, sino humillado. Dice, cualquiera que se humille como este niño. La humildad como la de un niño hace que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué la humildad? Porque hoy por hoy hay mucha gente dentro de la iglesia, cristianos de años, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, sea quien sea, cualquier título que usted quiera ponerle, algo que muy difícil cuesta ver es el orgullo. Es así, el orgullo. Y el orgullo te hace creer algo que no es. Y la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Aunque eres un pastor, un apóstol, que Dios te ha utilizado, has ganado miles de almas, Dios te utilizó con milagros, con sanidades, con profecía, has abierto iglesia y muchas cosas más. La Biblia dice, después de hacer todo lo que se te mandó, decir, siervo inútil soy. Porque la obra la hizo el Espíritu Santo, no la hiciste tú, ni la hice yo. Él nos tomó y nos utilizó. Fuimos usados por Él. Porque si Él no nos hubiese usado, nosotros no hubiésemos hecho nada. Así que la gloria se la damos a Él. Hay gente que decimos, Padre, te doy la gloria, pero se quedan con un poquito de gloria y que Dios nos guarde. Si no somos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos.
Otro requisito, los que creen en Jesús. Miren lo que le dijo Pedro en Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación está solamente en Jesús. Entrar en el reino de los cielos solamente está creer en Jesús. Pero hay gente que cree en Jesús, pero no lo sigue. No lo sigue. Porque con creer en Jesús y no seguirlo, estamos un poco graves. Miren lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 11. Y dejándolo todo, le siguieron. Cada uno tome su cruz, dice la Biblia, y sígame. Y seguir a Jesús es seguir las ordenanzas de Jesús, es seguir las enseñanzas de Jesús, seguir el ejemplo de Jesús y los que Él nos mandó en su palabra. Eso es seguir a Jesús. No solamente nos quedemos con creer en Jesús y no lo seguimos. Hay que creer y seguirlo a Él. Pero miren también lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Esto no está para obviarlo porque es muy importante. Estos son los que no entran. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injusto. Usted dirá, ay, menos mal que soy cristiano. La injusticia está dentro de la iglesia también. La injusticia está dentro de tu casa también. La injusticia está también en el altar. La injusticia está dentro del pueblo cristiano. Entonces no podemos decir porque somos cristianos somos injustos. No somos injustos. Claro que sí actuamos con injusticias. Y que el Espíritu Santo nos revele y nos muestre nuestras injusticias. Pero también dice, no se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Fornicarios, sabemos personas que tienen relaciones sexuales antes de casarse, ¿sí? Y si tú estás en el camino de Dios y todavía no te casaste, debes casarte urgente, porque dice la Biblia que eso no heredarán el reino de los cielos. Ojo, estamos hablando de matrimonios que están dentro de la iglesia y todavía no se han casado. No estamos hablando de que hay un inconverso que todavía no está dentro de la iglesia. Esto aplica para los que están dentro de la iglesia. Ahora, idólatras son personas que aman algo más que a Dios. Adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Todas estas cosas están dentro de la iglesia. Tristemente se ven dentro de la iglesia. Ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Estos no heredarán el reino de Dios. Usted dirá, yo no soy un borracho, pero puede ser un ladrón. Yo no soy un ladrón, puede ser un avaro. Y la avaricia está también dentro de la iglesia, en los ministros, ¿sí? Y ven a las personas y a las ovejas como dinero, como plata, y lo cuidan por la plata y no por el amor a las ovejas y no por el amor a las almas. Estos, dice la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos. Eso es la pura verdad. Y la Biblia dice que la verdad nos hará libre. Amén. Mi querido hermano y mi querida hermana, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Hemos hablado acerca del reino de Dios. Sí, esto es como queriendo decir un granito más para que sea edificación para nuestra vida y que el Espíritu Santo nos siga revelando, porque esto tiene una profundidad tremenda y todavía Dios nos va a seguir revelando acerca del reino de Dios. Es ilimitado. Quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra quede grabado en los corazones, que esta palabra haga nido en los corazones y que tú derrame convicción de pecado y temor hacia ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.